¿Qué tal? Buen día, alumnos del Colegio San Francisco 33. Les saluda el docente Jaime León Martel. El curso que vamos a tratar el día de hoy es comprensión de lectura para el nivel primaria. Y la lectura que hemos escogido en esta presente clase es el Muki. Cualquier consulta sobre la clase que vamos a dictar a continuación, ahí tienen mi número WhatsApp y con todo gusto podré absolver las dudas del estudiante o de los padres. Bueno, la lectura escogida para el día de hoy es el Muki, que pertenece al género de las leyendas. Es una narración muy interesante que pretendemos que despierte la atención del estudiante, ¿no? Y bueno, vamos a narrar la lectura en compañía del estudiante, ir explicando algunos detalles para mayor comprensión de la lectura. Y al final de la lectura haremos unas preguntas propias de la comprensión de lectura. Bueno, manifesté que el Muki pertenece al género de leyendas y vamos a empezar la lectura. El Muki o Muki, en esas dos variantes se puede escribir, es un duende de la mitología de los Andes del Perú. Se caracteriza por ser minero, es decir, es un duende específicamente minero. No es un duende como la leyenda o la literatura universal manifiesta, ¿no? Con ciertas peculiaridades. Este es un duende minero. Y como tal, su existencia se refiere al espacio subterráneo, porque las minas trabajan en espacios subterráneos, debajo de la tierra. El Muki habita en el interior de las minas. La palabra Muki resulta de la castellanización del vocablo quechua murik, que significa el que asfixia. Es decir, la palabra Muki, que tiene un origen quechua, la lengua ancestral del Perú, en castellano significa el que asfixia. O murisja, el que es asfixiado. Bueno, la etimología, la raíz de la palabra Muki proviene del quechua, ¿no? De las dos variantes, tanto murik como murisca. En su vertiente huancabelicana, hablando del departamento de Huancavelica ubicado en la sierra del Perú, la palabra Muki sugiere el acto de torcer. Es decir, Muki o murisca significaría torcer algo. Continuamos. A pesar de la distancia y el aislamiento de los campamentos mineros, la creencia y la descripción del Muki es prácticamente la misma en la sierra desde Puno, en el sur, hasta Cajamarca, en el norte del Perú. Es decir, esta leyenda es netamente de los Andes peruanos, de la sierra peruana, en toda su longitud, desde el sur de la sierra Puno hasta el norte de la sierra peruana, que es Cajamarca, pasando por el centro de la sierra del Perú, que es donde más se ha enfatizado esta leyenda. En el centro, hasta Pasco, como hacía referencia. Aunque su nombre varía en algunos lugares, en Arequipa, por ejemplo, se le llama Chinchilico, en Puno, Anchancho, en Pasco y la región andina de Bolivia, Muki, y en Cajamarca, Jushi. Lo que manifiesta esta lectura es que el Muki, como tal, como nombre, básicamente surgió en la sierra central del Perú, específicamente en el departamento de Pasco. Recordemos que Pasco es un departamento del Perú casi en su totalidad minero. Recordemos que también Pasco tiene una selva impresionante, que es Oxapam, Poposuso, ¿no? Pero la gran porción de este documento, de este departamento, es netamente minero. La fusión de la cultura indígena con la cristiana supuso también la inclusión de creencias occidentales con respecto a este mito.
Bueno, como la mayoría de leyendas, cuentos o de la literatura en general, que tiene orígenes ancestrales, prehispánicos, quechuas, aymaras o selváticos, bueno, suele volverse de alguna manera mestiza, es decir, como que se mezcla con la llegada, con la cultura llegada de los españoles. Y el Muki no escapa a esto, ¿no? El Muki también como que de alguna manera se ha visto inmerso o se ha visto nutrido con aportes occidentales. Eh, es por ello que esta lectura manifiesta que se han agregado aportes occidentales, ¿no? Y básicamente esto se refiere al tema del bautismo, ¿no? El bautismo es una práctica muy española y europea, venida a nuestras tierras mediante los españoles. Se decía que las principales víctimas de estos duendecillos eran los niños que no habían recibido el bautismo. Creemos que esta idea fue introducida por los españoles para inducir el temor a los habitantes originarios de esta zona del mundo para que se bauticen y para que de alguna manera olviden sus creencias paganas o sus creencias religiosas ancestrales y se incorporen al catolicismo, a la religión de los españoles, y se incorporen como una práctica el bautismo. Incluso se menciona en algunos lugares del sur que son estos niños no bautizados los que se convertían en los duendecillos. Según antiguos relatos, los niños que no son bautizados son raptados por los duendes, los cuales viven o se esconden en las higueras para que se conviertan en uno de ellos. Acá cabe una precisión, ¿no? En la higuera, en la planta del higo, la higuera, es muy asociada a temas así místicos, a temas rituales o a temas así de brujerías o de duendes, ¿no? Hay que tener en cuenta este aporte. La creencia en el Muki surgiría tanto de las antiguas tradiciones andinas sobre los demonios y pequeños seres que pueblan el Ucupacha o mundo de abajo en castellano. Bueno, tiene orígenes hispánicos y orígenes prehispánicos. El Ucupacha, hay que hacer referencia, es un término quechua que significa mundo de abajo. Uku es abajo, subterráneo, y Pacha es tierra o mundo. Ucupacha significa mundo de abajo. Como se advierte en el imaginario popular, no existe un solo tipo de Muki, es decir, hay variantes de Muki. Así como hay diversidad de duendes mineros a nivel universal. Es decir, la leyenda tiene aspectos universales. Se puede decir que cada país ha adaptado un contexto especial a este relato de un duende minero. Existen también variedades de mukis en el mundo subterráneo de los Andes. Esto refiere a que en el mismo Perú existen variantes de mukis, de la leyenda del muki. Se les conoce por los lugares en que se hicieron visibles. Sus diferencias son formales antes que de esencia. Es decir, son variantes de forma y no de fondo. Así tenemos mukis de Huacracocha, de Goillar, de Morococha, del Diamante, de Santander, de la mina Tentadora, de la mina Julcani, de Excelsior. Estas son minas que se ubican en los Andes del Perú. Es decir, cada minero de esa zona, de esos lugares, de esas minas, tienen ciertas variantes de este relato. Cada uno lo cuenta de una forma capaz distinta, pero el fondo es el mismo, ¿no? Se refieren a un duende minero. Ahora vamos a referirnos a la vestimenta del Muki, de este duende, de cómo se vestía. El Muki suele vestirse como minero, es decir, tiene la indumentaria propia de un minero, ¿no? Ropa que le cubre todo el cuerpo, casco, botas, elementos de la mina como la pala, el pico. Se le suele mucho referirse al duende como
como con un aspecto muy minero, ¿no? Tal y como estaba en el relato, en la imagen de este relato inicial. Ahí vemos a un Muki con un casco, con una lámpara para poder alumbrarse en los socavones de la mina y con una pala, ¿no? Eso hace referencia a lo que les estaba manifestando en la lectura. Y se dice que son los responsables de extraños ruidos en las minas. Se le asocia mucho a estos ruidos extraños que se escuchan, ¿no? Con los Mukis. De la pérdida de herramientas. Es decir, cuando se pierden las herramientas se le asocia mucho al Muki. El Muki se robó esa herramienta que se ha perdido cuando algún minero extravía un objeto en la mina. Y el agotamiento de los mineros. Es decir, cuando los mineros se suelen agotar o cansar, se estila decir de que es por causa del Muki, ¿no? Que el Muki está cerca, que el Muki está acechando. Y aquí viene algo mágico de la lectura. Atrapar al Muki es la ambición de todo minero, pues a cambio de su libertad se ve obligado a entregar grandes cantidades de oro. Y así el minero que lo capturó se enriquece. Ya para finalizar la lectura, bueno, esto se me refiere a que la persona que capture al Muki es algo maravilloso o algo digno de alabanza o de alguna manera ha sido como que ha recibido algo sorpresivo, algo maravilloso en el sentido de que se va a volver muy rico y es algo que añoran los mineros, ¿no? Toparse con el Muki, capturarlo, que sería más osado. Entonces, atrapar a un Muki significa símbolo de riqueza, porque la leyenda narra de que las personas que capturan al Muki, a cambio de soltarlo, de liberarlo, pues recibirían una cantidad abundante de oro. Hay que manifestar que el Muki es un duende minero, es decir, toda su vida se encarga de recolectar este oro. Bueno, entonces esta es la parte final de la leyenda, ¿no? Que esperemos que haya sido de su agrado. El Muki es una leyenda muy conocida, pero que muy pocos lectores conocen. Bueno, ya, yendo a las tareas y actividades. Bueno, vamos a evaluar desde determinados ángulos esta lectura que hemos desarrollado y narrado en el día de hoy. Para efectos de evaluar la comprensión del contenido del texto, pedimos que el alumno desarrolle las siguientes preguntas. ¿Quién es el Muki? Y además, ¿por qué los mineros quieren atraparlo? Esto va a ser respondido por el alumno y la tarea va a ser enviada para ser revisada. También evaluemos la información previa. ¿Sabías que nuestro país tiene mucha riqueza minera? Ahí queremos una respuesta reflexiva, ¿no? Vamos a valorar el texto también. ¿En qué escenario geográfico acontece la leyenda? Lo manifestamos en la lectura. Y ahora vamos a trabajar una valoración personal del texto. ¿Qué parte de la leyenda te sorprendió? A su vez pretendemos desarrollar la imaginación del estudiante. ¿Te gustaría atrapar a un Muki? ¿Y por qué? Y para finalizar las actividades vamos a aflorar la investigación del alumno. Hablábamos que los Mukis son duendes mineros, se hace referencia a la minería, pero minería por la que se caracteriza nuestro país. ¿Sabe usted, alumno, para qué sirve el cobre? ¿Cuál es la utilidad industrial del cobre? Bueno, de esta manera culminamos la presente clase, que espero que haya sido de vuestro agrado. Se despide el docente Jaime León Martel. Hasta luego.